comunidad de la casona, amigos del canal y a quienes son de una u otra forma parte del Lab Fangxi, con las sesiones, los cursos, las clases generales, los instructorados y maestrías en el Qigong, el Wushu y la naturopatía. A todos, todas y todes, muy, pero muy feliz Año Nuevo Chino Astrológico. Así es, porque desde el 25 de enero del 2020 hasta el 11 de febrero del 2021 estamos vibrando un nuevo año lunar, ya que el calendario chino tradicional, al igual que el islámico y el hebreo, se rige por la luna. Sin embargo, recién ahora, el 4 de febrero del 2020 hasta el 3 de febrero del 2021, damos inicio a un nuevo ciclo Chiazi, ¿sí? Que se rige justamente por el Li Chun, conocido Li Chun, que es el día de la primavera, el inicio de la primavera china, ¿sí? Que es donde se inicia un nuevo ciclo en el zodíaco oriental, en este caso regido por la rata de metal Yang, para decirlo de una forma simpática o de común divulgación, ya que esta referencia a los animales es reciente, aproximadamente del siglo IX, ¿sí? Y es probablemente una terminología importada de Turquía y con grandes influencias también de la astrología hindú. Pero para ese momento la astrología tradicional china tenía sus miles de años. Esta inicia aproximadamente en el 2600 a.C., en la época del emperador amarillo, aunque obviamente que sufrió varias modificaciones hasta que se estructure y se estandarice tal como la conocemos hoy en la dinastía Xian, en el 1600 a.C. ¿sí? Entonces, para utilizar una terminología más tradicional, feliz año de la rata en la viga transversal, o más antiguo todavía la descripción, si nos referimos a los tallos y ramas, que sería Genchi, ¿sí? Es decir, el tallo o el tronco celeste. Número 7, Gen, la maja y el mortero, para cosechar y moler, hoy conocido como metal Yang, asociado con la rama terrestre. Número 1, ¿sí? O Shu, la rata, ratón o cualquier otro animal peludito y pequeño. Entonces, aprovechando este acontecimiento tan especial, no solo les voy a compartir la información de las tendencias energéticas de este año, sino que vamos a dar inicio al primer material introductorio de formación en Batsi, en la carta natal oriental, esto que se conoce como los 4 pilares o los 8 caracteres, y también al Mingshu, los diseños o cómputos del destino. Para esto nos vamos a sumergir en el calendario lunisolar, es decir, cómo articular los 354 días de un año lunar con los 365 días de un año solar, en lo que se conoce desde hace muchísimo tiempo como ciclo de Metón, ¿no? Que es lo que ha adoptado las grandes culturas del pasado, como la celta, la griega, ¿sí? Que en chino se conoce como año Runyan, ¿no? Que es cada 2 o 3 años agregar un año de 13 lunas, ¿sí? Justamente para buscar ese punto medio de estos días que sobran y faltan entre la luna y el sol, y se conforma este año de mes repetido. También nos vamos a sumergir en la cosmovisión planetaria oriental, principalmente a Saturno y Júpiter, y al punto de referencia para la observación, ya que es muy diferente en Occidente como en Oriente. Por ejemplo, para la astrología occidental, la guía sería la eclíptica, este movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, aparente, y donde aparecen las 12 constelaciones. Pero esta cosmovisión es errónea o incompleta, porque por ejemplo
no se toma en cuenta Ofiuco, ¿sí? Y hay más días importantes en Ofiuco que en otros signos, por ejemplo. Bueno, para los chinos, más allá de que también hay una atención y una interpretación de este sendero amarillo, su punto de referencia principal para las astrologías orientales es el sendero rojo, ¿sí? Ese ecuador celeste, y donde se presta mayor atención a la Osa Mayor, ¿sí? Así que sería el movimiento del Sol, de la Luna, de la Tierra, de Júpiter y de Saturno, más allá de que los otros 5 planetas observables, que son los 5 elementos, tienen su interpretación, ¿sí? Esto sería el foco principal de la cosmovisión planetaria. Y por último, cómo generar una configuración comprensible de toda esta data en la carta natal, que son los 4 pilares del año, el mes, el día y la hora de nacimiento. En este caso vamos a empezar con el Shen Qiao, el año de nacimiento, y el Tai Sui, el año regente que vivimos, y cómo interpretar todos estos ciclos de vibraciones y de ritmos energéticos. Pero antes de meternos en todo este rollo, tenemos que comprender que la cosmología de la época prístina y la cultura aboriginal es totalmente diferente al mundo moderno. Y si bien las investigaciones contemporáneas, actuales, de la ciencia, de la física, de la psicología y demás, tiende a hacer una regresión, un viaje en el tiempo al remotísimo pasado. Sin embargo, estamos realmente atravesados, los occidentales, por la lógica, la razón, el materialismo, el reduccionismo, ¿sí? Mientras que Oriente, más allá de toda su historia, su innovación y demás, nunca se alejó del pensamiento místico, de la intuición, ¿sí? Y de esta cosmología de un remotísimo pasado, de un tiempo sin comienzo. Y la verdad que toda esta dicotomía está en todas las áreas donde los seres humanos se desenvuelven. Por ejemplo, en medicina, para Occidente la salud es una lucha contra la enfermedad. Y el que lidera esto es el médico con su aparatología y su ciencia, mientras que el enfermo se le llama paciente, o sea, con un rol absolutamente pasivo e irresponsable. No es el protagonista, ¿sí? Ni es el escritor de lo que sucede. Mientras que en Oriente la salud y la enfermedad es la felicidad de la persona. No es una lucha en contra de la enfermedad, sino a favor del paciente. Uno no está enfermo porque tiene una enfermedad, sino que tiene una enfermedad porque está enfermo. Uno genera, como es adentro es afuera, ¿no? Como es arriba es abajo. Una cuestión mucho más holística, responsable y en armonía con las leyes del universo, del sentido y de la virtud. Por eso, cuando hablamos de astrología oriental, tenemos que referirnos a ella bien en plural, ¿no? Como las astrologías orientales. Y tenemos que entender que no es un sistema de predicción de acontecimientos y tendencias, sino más bien de promoción, de prevención y de algunas prohibiciones para vivir en esta armonía con nuestra verdadera identidad, con nuestra misión y cómo aprovechar cada situación al máximo, sacar la mejor versión de nosotros mismos, y también, si hay adversidades, cómo transformar esa desventura en ventura, o como decía creo que Vasubandhu, el budista, transformar el veneno en medicina. Entonces, para pasar a una cuestión más técnica, le muestro en este libro el ciclo Chasi, el ciclo sexagesimal, que está formado
por las relaciones entre los 10 tallos o troncos celestes con las 12 ramas terrestres. Aquí estarían los 10 tallos, que son una combinación de las 5 fases, 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, en ese ciclo generacional, y una polaridad también yin y yang, que también se asocia con los 6 animales que se utilizan en el Feng Shui, ¿no? El petirrojo, la de Fénix representando el fuego delante, el dragón verde representando la madera a la izquierda, a la derecha el tigre blanco representando el metal y atrás la tortuga negra como el agua, mientras que en el centro estaría el dragón amarillo y la serpiente como la tierra, ¿sí? Se dice que estos 10 tallos o troncos celestes es como desciende la energía del universo, y cuando penetra la tierra se representan estos 10 signos que estarían acá con sus nombres reales, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta que la Tierra es parte de un sistema, un conjunto de planetas que gira alrededor del Sol, ¿sí? El sistema solar, que al mismo tiempo este sistema solar es parte de la Vía Láctea, que a la vez la Vía Láctea es una de las tantas galaxias que giran, que están en el universo, ¿sí? Entonces, esta es esta influencia celeste, ¿sí? Mientras que tenemos las 12 ramas terrestres, que son la energía ascendente hacia el universo. Y entre medio estaríamos nosotros, los seres vivientes, ¿no? GRDC, las 12 ramas terrestres, que como ven también tienen una parte yin y yang. También sigue el ciclo de los elementos, de las fases, de los viajantes, solo que no solamente el agua, la madera, el fuego y el metal, sino que en cada transición estaría la tierra, ¿sí? Como el cambio. Y ahí estarían también los 12 animales. Ahora bien, este ciclo Chiazi sexagesimal de 60, que nace de relacionar los 10 tallos con las 12 ramas, no solo se utilizó durante milenios para los años, sino también para los meses, para los días y para las horas. Y no solo para la organización del tiempo, sino de los espacios, que es lo que se utiliza en las astrologías orientales, en el Feng Shui y también en la medicina tradicional china, y cómo esto se aplica a las artes del combate, al arte de la guerra, a través de las artes marciales. Por esto, la información astrológica era manejado por los Fang Shi, por los asesores de la corte imperial, y era una cuestión netamente de Estado, ya que a partir de la observación de los ritmos, ¿sí? Podían determinar cuándo era el momento propicio para casarse, para los cultivos, para una guerra. Incluso se utilizaban para la selección del personal, de las áreas, de la distribución de tareas. Por eso, si no tenías el permiso del emperador, era pena capital, era una condena a muerte la observación celeste y la interpretación terrestre, incluso la disección o abrir cuerpos vivos o muertos. Entonces toda esta situación lleva a los santos y sabios de la antigüedad y también a los rebeldes, ¿sí? A poco a poco alejarse de la observación directa, y empezar a generar tablas efemérides, y tanto celestes como terrestres, y de los seres vivientes, e incluso de las relaciones entre unos y otros, para generar un buen registro, una buena investigación, ¿sí? A través de estos ritmos y ciclos numéricos. Por esto el ciclo Chiazi, el ciclo sexagesimal, no solamente es una representación de las relaciones, asociaciones entre los 10 tallos y las 12 ramas, ¿sí? Sino que estaría dentro de ella
la representación de los movimientos planetarios de Saturno y de Júpiter. Júpiter tarda 12 años en recorrer su órbita. Si uno divide esta órbita en 12, aparecería la estrella del año, Suijin. Cada uno de estos años se marcaría por una rama, por un animal. Al mismo tiempo, en el ciclo de 60, Júpiter daría 5 vueltas de 12 años. Así estarían las 12 ramas asociadas con los 5 fases, los 5 elementos. Pero al mismo tiempo, tenemos 2 ciclos completos de Saturno. Saturno tarda entre 29 y 30 años en hacer su órbita. Así tendríamos un aspecto yin y un aspecto yang. Fíjense que se habla de la crisis de 29-30 años como el primer ciclo de Saturno, mientras que algunas distinciones, algunos premios o reconocimientos de la danza, de las artes marciales y otras cuestiones tradicionales se dan después de los 60 años. Esto justamente cuando se cumple este segundo ciclo, ¿sí?, de Saturno y el ciclo completo de 60 años. Pero bueno, obviamente que la información de astrología que está en las revistas, en los libros, en los diarios, cuando uno googlea o en los tutoriales de internet, no es de las relaciones, los movimientos celestes o descripciones extraordinarias, ¿no? No sé, eclipses, las novas, etc. Sino que son tablas con predicciones. Una de estas tablas que se difunde mucho es la del Año Nuevo Chino lunar, que es una fecha móvil entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ya que se da en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Aquí les voy a mostrar una de estas tablitas, así tienen. Aquí cada mes se inicia con la luna nueva y cada mes dura 29 o 30 días, ya que la luna tarda 28 días y 8 horas en recorrer la Xiu, ¿no?, las 28 moradas lunares, pero faltarían 29 días y medio serían para la fase, ¿no?, para el novilunio, ¿no? Y después también tenemos el calendario de Lichun, ¿no?, la primavera astrológica china, que es donde empieza realmente el ciclo Chatzi, el sexagesimal de las relaciones entre los troncos y las ramas, el animal del año y el elemento, que es una fecha que se da el 3, el 4 o el 5 de febrero. Aquí les muestro una tabla, así tienen el Lichun. De todas formas, si ustedes comprenden esta data que les estoy tirando, ustedes pueden calcular, ¿sí?, de forma manual o ojímetro, como decimos acá, su Shen Qiao, ¿no?, su horóscopo personal, su año de nacimiento, y también pueden calcular el Tai Sui o el año regente, ¿sí? E incluso pueden hacer las predicciones o comprender cómo es el mecanismo, ¿sí?, para que incluso un astrólogo no le meta gato por liebre, o incluso la información que circula correcta, poder comprenderla de una forma mucho más profunda. Por ejemplo, si tomamos el círculo tradicional del zodíaco, eso es todo lo que tengo en este libro, ¿sí?, teniendo en cuenta este círculo se pueden armar los años, los días, las horas, los meses, ¿sí? Por ejemplo, para el año, si sabemos que esto inicia en la rata y dura 12 años, por ejemplo, en el año 2020, ¿sí?, es rata. También el año 2008 es rata, 1996, 1984, ¿sí?, puede ir cada 12 años, ¿sí? A partir de eso también puedo, salteando uno, viajar 10 años. Por ejemplo, el año 2020 es rata, el 2010 es tigre, el 2000 es dragón, 1990 es caballo, 1980 el mono, inicia el 5 de febrero, 1970 es el perro, 1960 la rata, también inicia el 5 de febrero, 1940
50 el tigre, 1940 el dragón, y así puede ir descendiendo el 30 el caballo, etc. Este cuadro también nos permite ver de forma rápida, ¿sí?, dónde estaría los suje, las ramas amigas, ¿sí? Por ejemplo, a 120 grados, dejando, si voy salteando de 3 animales, se generan los diferentes triángulos. Por ejemplo, el triángulo norte, ¿sí?, o triángulo agua, asociado con la creatividad, es la rata, ¿sí?, el dragón y el mono. O sea, rata 1, 2, 3, dragón 1, 2, 3 y mono 1, 2, 3 y vuelve a empezar, ¿sí? Después tenemos el triángulo madera, ¿sí?, que iniciaría con el conejo, es conejo, oveja y cerdo, asociado con el clan, la familia. El triángulo fuego, que es la competición, la ambición, el caballo, el perro y el tigre. El triángulo oeste, o de los metales y del comercio, que es el gallo, el buey y la serpiente, ¿sí? También hay relaciones que se dan entre yang-yin, ¿sí?, entre una rama yang y una yin. Por ejemplo, la rata y el buey es para la creatividad, el tigre y el conejo fortalecen el progreso y el desarrollo, el dragón y la serpiente es el aspecto más espiritual y místico, el caballo y la oveja tienen que ver con la asociación, ¿sí?, el mono y el gallo con todas las cuestiones técnicas, el perro y el cerdo tienen que ver con la seguridad y la familia, ¿sí? También se puede ver claramente cuáles son las relaciones Chong Tai Sui, ¿no?, los enemigos, las ramas enemigas. Por ejemplo, cuando están opuestas son los opuestos complementarios, en este caso rata y caballo. También las que están a 90 grados, ¿sí?, marcan diferentes problemas, ¿sí? La rata, por ejemplo, con el conejo y la rata con el gallo, ¿sí? Esto se puede desplazar en absolutamente toda la rueda. También cuando están fuera de las casas, se les llaman. Por ejemplo, es una buena relación el tigre con el conejo, pero no el conejo con el dragón, ¿sí? O el dragón y la serpiente, pero no la serpiente con el caballo, ¿sí? Cuando no están en la misma casa hay problemas. O sea que a los 90 grados, cuando están fuera de casa y las líneas directamente opuestas. También pueden calcular de una forma muy sencilla los tallos o troncos celestes, es decir, los 5 elementos en su polaridad yin o yang del Tai Sui o el Shen Chao, ¿sí?, del año regente o el año de nacimiento. Esto es muy sencillo, se tiene en cuenta los últimos números del año. Si termina en 0 o 1, ¿sí?, es metal, 2 y 3 es agua, 4 y 5 es madera, 6 y 7 es fuego y 8 y 9 es tierra. Y después esto se traslada a lo que sabemos de los Tiang'an, ¿sí? ¿Qué números serían? ¿Qué número tradicional, ¿sí?, sería? Siempre es yang la primera rama, yin la segunda, ¿sí? Tanto en la forma mnemotécnica de sacarlo, de calcularlo, como a la hora de trasladarlo a la forma tradicional de la expresión, que va en el sentido de los 5 elementos, en su ciclo generacional. Pero este ciclo no solamente hay que interpretarlo desde la generación, ¿sí?, sino de la dominancia, ¿no? Por ejemplo, el agua apaga el fuego, ¿sí?, el fuego domina los metales, el metal corta la madera, la madera domina la tierra controla los cauces de agua, si lo domina o la ensucia, ¿sí? Así que se da un ciclo de dominancia también. Bueno, amigues, la lluvia paró, el sol ya está llegando a su fin, estamos casi finalizando la hora del perro, así que es hora de volver a casa. Espero que el material les sirva. Próximamente nos vamos a sumergir en la rama del mes, ¿sí?, y en las diferentes relaciones, y también profundizar un poquito más en esto de los tallos y las ramas de este año, de la rata de metal yang y algunas predicciones
para los diferentes meses que se vienen. Así que suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos próximamente.